destrucción del templo. Vale. Capítulo 13 del libro de Marcos. Aquí en este capítulo simplemente se va a hablar de las señales del fin del mundo, de la predicción de la venida del anticristo, la venida de Cristo a reinar en la tierra. O sea, cada apartado de estos necesitaríamos mucho tiempo, pero bueno. Mateo 13, 1, 18. Jesucristo se pone a hablar del templo. El templo que había en Jerusalén, un templo majestuoso. Amén, que había sido reformado por el rey Herodes. El rey Herodes era malo y había reformado el templo para congraciarse con los judíos. Pues entonces este templo maravilloso era el orgullo de Israel. Israel se enorgullecía del templo. Mirar las columnas, mirar qué puertas. Y se daban como tono con el templo, porque como hemos visto este tiempo atrás, los fariseos, los escribas, nada más se jactaban del exterior. Resulta que el templo estaba vacío, porque Dios hacía siglos que se había ido de allí. Exactamente, en el libro del profeta Ezequiel ya nos habla que la gloria de Jehová abandona el templo. Esto estamos hablando hace más de 400 o 500 años, y el templo estaba vacío. No estaba la gloria de Dios, pero para ellos era el orgullo, porque simplemente se jactaban del exterior, de no perder los papeles ni la compostura, que me consideren. Muy bien, muy bien. Así que Jesucristo predijo que el maravilloso y gigantesco templo de Israel sería totalmente destruido. Para ellos era la ruinica, porque se daban tono de él. Y dice en el versículo 1 y 2, Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? Estaba hablando del templo. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto se la tumba como que no pasa nada. Y dice más adelante que él y los discípulos, seguido de esto, iban al monte de los olivos y le preguntaron, porque estaban inquietados. Le dijo: dinos, Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Le estaban preguntando, ¿cuándo va a ser destruido el templo? Pero si los romanos nos tienen aquí cautivos y el templo todavía permanece. Y Jesús respondiéndole y comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y aún los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Amén. Gloria a Dios, gloria. Ay, Mica, ¿dónde se habían metido? Ellos que se creían que estaban con el Mesías, que el Mesías les iba a libertar del pueblo de Israel. Ellos que se creían que iban a decir: ay, Dios mío, ahora Jesús toma el poder, se pone él a gobernar y a nosotros nos pone de concejales y de ministros. ¿Qué va? Les estaba diciendo lo que iba a venir. Vais a ser perseguidos, los hermanos os van a vender, os van a meter presos, vais a pasar fatigas y arrastros. Esto es lo que les venía. Esto es lo que les venía. Y comenzó a enseñarles que vendrían falsos siervos, falsos ministros, engaños, vendidos. Pues todo esto que predijo no era para el futuro, era para el tiempo, cuando Cristo, después que murió, empezó a acontecerles eso. Era para aquel tiempo, hermanos.
El templo, ¿saben cuándo se destruyó? Que era cuando estaba diciendo, antes de que se destruya el templo va a pasar todo esto. En el año 70 después de Cristo, el general Tito se enfadó, que era romano, arrasó todo Israel y destruyó el templo de Jerusalén. Y aquí se cumple esta profecía de Jesús. Antes que se destruya el templo, os va a acontecer esto. Ahora si leemos los hechos, hermanos, de los apóstoles, que están ahí en la Biblia, los hechos de los apóstoles, si los leemos, ya verán cómo les pasa todo esto. Si ustedes miran en la historia secular, que es más o menos fehaciente, cómo murieron los 12 apóstoles, murieron de mil maneras horribles. Uno crucificado boca abajo, otro a pedradas, otro con la cabeza cortada. O sea, y todo lo que predijo Cristo se cumplió, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Que estas predicciones, lo mismo que Mateo 24 y Lucas 21, no están hablando de los dolores de parto cuando sea arrebatada la iglesia, ¿qué va? Estaba hablando del tiempo cuando Cristo muriera, la persecución que iban a recibir los cristianos por no negar su nombre. Esta era la persecución de la que estaban hablando, ¿vale? Y esta persecución de la que habló Cristo duró nada más y nada menos que 300 años. Desde que Él murió hasta el siglo 3, 4, hasta el 300 y pico, esta persecución duró. ¿Qué eran los cristianos en la tierra? Si los tenían como que traían la negra. En ningún país los aceptaban. Vivían en catacumbas escondidos. De ahí salen cuando han excavado en las cuevas del Qumran y han sacado los escritos del Mar Muerto, cómo había trozos de la Biblia escritos escondidos, porque los cristianos hasta el siglo III se tuvieron que esconder en cavernas y no tenían iglesia ni tenían nada, y así sufrieron la persecución que el Señor les había predicho. Así que era un panorama, lo que le pintaba, bastante malo para los apóstoles. Después de esto les habla de la gran tribulación. La gran tribulación que vendrá en el tiempo postrero. No en el tiempo que estaban ellos, sino en el tiempo postrero. En Marcos 13:14 dice: pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no tiene que estar, dice la Biblia, el que lee que entienda. Entonces los que estén en el monte de Judea, huyan. El que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Habla de la gran tribulación que va a padecer la tierra cuando la abominación desoladora se siente en el templo. Porque es lo que está diciendo aquí. En Daniel también lo explica, que llegará la abominación desoladora y se sentará en el templo. ¿Qué es la abominación desoladora? La abominación desoladora es el anticristo, que Jehová lo reprenda. Está profetizado, no vamos a meternos ahora en escatología porque sería, pero está profetizado que va a salir un hombre, como bien saben todos, un hombre de aquí de la tierra, que va a solucionar todos los problemas, las guerras que hay, todas las hambres de la tierra, todos los problemas económicos que hay, los va a solucionar. De una manera o de otra va a tener 3 años y medio para dejar la tierra como nunca ha estado de bien. A tal modo y a tal manera que va a solucionar el problema que nadie ha podido solucionar. La guerra de Oriente Medio, la guerra de Oriente Medio es la de Israel contra Palestina. Esa lleva desde Esaú y Jacob. Ahí comenzó la guerra de Oriente Medio, cuando los dos hermanos se enemistaron. Pues desde ahí sigue esa guerra. Pues el anticristo la va a solucionar. No sabemos cómo va a hacer. Y va a construir el tercer templo. Va a promocionar de construir el tercer templo. El pueblo de Israel, cuando vea que el anticristo le ha hecho el templo, se va a rendir a él y dice que va a hacer pacto con él. El pueblo de Israel. ¿Qué ocurre? Que este hombre, que es un hombre pero que está dominado por el mismo Satanás, que es el anticristo, este hombre se va a coger y se va a presentar en el templo, como dice, porque lo dice aquí, dice, puesto donde no debe de estar la abominación desoladora. Puesto donde no debe de estar es que se va a ir al templo y se va a desenmascarar. Yo no soy un hombre bueno,
soy el anticristo, adorarme. Y cuando haga eso, el pueblo de Israel tiene que huir. Dice, ay, cuando veáis a la abominación desoladora sentarse, marchar, el que esté en el campo, que huya, el que esté en los montes, que no baje, ay, que no os cojan en cinta, huir, que no sea en invierno, porque va a haber tal tribulación como nunca ha habido, hermanos. Si miramos un poco la historia y vemos las masacres que han hecho con la humanidad, lo primero que nos recordamos es cuando este compañero Hitler mangó la que mangó con el exterminio nazi. Vale, pues eso va a ser un juego de niños con lo que va a haber aquí en la tierra. Dice, tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. Ay, Padre, yo me marcho de aquí con su iglesia. Yo me voy con la iglesia de Cristo y aquí no me quedo. Así que de esta manera les estaba diciendo que iba a haber una tribulación y que iba a haber unas fatigas, ¿vale? Pero eso es en el tiempo postrero. Porque aquí lo que vamos a hablar es que la iglesia no espera la gran tribulación, la iglesia espera el arrebatamiento. La iglesia no espera la gran tribulación. Y no voy a entrar ahora en detalles de que el Señor nos libra del día de la ira a los que hemos aceptado a Cristo. Y el día de la ira no es un día de enfado, sino que es la ira que el Señor va a derramar sobre su tierra, que está contenida. Porque Él es longámine y está teniendo misericordia. Pero va a haber un día que esa ira en la gran tribulación se va a desatar. Los 7 sellos, las 7 trompetas, los caballos. Y van a salir aquí la ira del Señor en la tierra. Pero en aquel tiempo la iglesia está con el Cristo en el cielo, en las bodas del Cordero. Así que lo que estamos esperando es el arrebatamiento. Por eso aquí no habla del arrebatamiento. Porque saben una cosa. Para la venida del anticristo hay señales. Dice, cuando veáis que el anticristo, que es la abominación desoladora, se vaya al templo y se ponga allí, corred y huid, porque eso es una señal. Pero saben que para el arrebatamiento, en toda la Biblia, no hay ni media señal. No hay ninguna señal. ¿Saben cómo es el arrebatamiento? Inminente. Es ya. Es ya. Es ya. Miren. Los textos que ustedes ya saben. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con Él por siempre. Dice Primera de Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Estos textos sí hablan del arrebatamiento. Hay Biblia para hablar del arrebatamiento, hermanos, ¿vale? Así que esto se refiere a que nosotros no estamos esperando ninguna señal. Amén. ¿Por qué? Porque cuando lanzaban estos textos los apóstoles y decían que el Señor viene, era que venía ya, en cualquier momento. A tal modo y a tal manera lo predicaban, creyendo que venía. Cuando lo predicaron los apóstoles hace 2000 años más o menos, que lo predicaban a tal modo y a tal manera era, que fíjense lo que ocurrió. ¿Se acuerdan todos? En el libro de los Hechos, que la gente vendía sus propiedades y las entregaba a los pies del Señor. Se convirtieron al Señor de tal modo y de tal manera que vendían sus propiedades y las entregaban a los pies de los apóstoles. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Que hicieron una cosa mal y les salió la jugada mal, vale. Bueno, pues en aquel tiempo estaban esperando que la venida del Señor era tan inminente que vendían todo lo que tenían, se ponían en la puerta de la iglesia y esperaban a que el Señor vendría. Porque era como lo predicaban los apóstoles. El Señor viene ya, no tarda, no hay señales, va a venir ya. Así es que hubo un problema en las iglesias. Tanta gente se quedó esperando, porque el Señor sabe el tiempo cuando es y cuando tiene que venir.
Pero los que vendieron sus propiedades crearon un problema, hicieron que muchos pobres estarían en la puerta mendigando, un año, otro año, y eso llegó a cargar a la iglesia. ¿Se acuerdan que Pablo tiene que decir: quien no trabaje, que no coma, para que no sea carga a la iglesia? O sea, que no se trata de que os volváis locos y os tiréis aquí contra el suelo esperando la venida del Señor, sino que viváis sabiendo que va a venir y siendo conscientes y estando preparados. Pero quiero que vean el sentido. Se predicó de tal manera que iba a venir en aquel tiempo, que el arrebatamiento era inminente. También, hermanos, si vemos lo que dice en Tesalonicenses, que lo hemos leído ahora, Pablo dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Él mismo se incluía en el arrebatamiento porque creía que iba a ser en ese mismo tiempo. Nosotros, yo voy a ser arrebatado. De esa manera se estaba predicando. Filipenses 4:5 dice: el Señor está cerca. No es que tarde, es que ya está. Santiago 5:8 dice: porque la venida del Señor se acerca, o sea que ya está. Y el apóstol Pablo finaliza la primera carta a Corintios con esta expresión: Maranata. Que sabemos lo que significa. Maranata. Estaba alentando: Maranata, Cristo viene. ¿Saben lo que significa Maranata? Nuestro Señor viene o está viniendo. O sea, que está viniendo ya. Maranata era que ya está viniendo el Señor, que es ya, que no hay señales para el arrebatamiento, que el arrebatamiento no necesita señales. ¿Saben lo que hay que hacer? Estar preparado para que cuando Él venga no nos quedemos aquí. Estar preparado, eso significa que el arrebatamiento es inminente. No esperen señales. Esta pandemia que hubo tiempo atrás, que tanta desgracia trajo, esta pandemia, ¡ay!, que son señales, que no hay señales para el arrebatamiento. El arrebatamiento no necesita señales, el arrebatamiento necesita que estemos preparados, para que cuando Él venga como ladrón en la noche, sin enterarnos. Es más, Él va a venir no a descender aquí a por la iglesia, dice que nos esperará en las nubes. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados y nos juntaremos con ellos en las nubes, y el Jesús nos espera en las nubes. Va a ser un encuentro en secreto donde la tierra no va a saber nada, ni va a haber nada. Es un encuentro en secreto y la iglesia va a desaparecer. Luego ya se encargará Trump y Putin y todos estos de sacar noticias. Los extraterrestres se los han llevado. ¿Qué más nos da? Nosotros ya estamos gozando. Nosotros hemos conseguido lo que estamos esperando. Amén. Estar con Jesucristo para una eternidad. Y es que Jesús, después de hablarles de esto, de que iba a ser destruido el templo, de que iban a sufrir persecución, y de que después, en el tiempo futuro, iba a venir el anticristo, después habla de la solución. No os preocupéis que haya destrucción en la tierra y que venga el anticristo. Después Jesús habla de la venida del Hijo del Hombre. Esta sí es su segunda venida. El arrebatamiento no es su venida, ¿vale? El arrebatamiento es en oculto. Pero cuando venga aquí a reinar por 1000 años, sí va a ser su segunda venida, porque todo ojo lo verá. Dice el mismo Cristo en Mateo 13:24, pero en aquellos días, después de aquella tribulación, lo dice, después de la tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Aquí Jesús en Marcos lo reduce mucho, no me puedo meter en 20 sitios porque no acabamos, pero aquí está hablando de que cuando pase la tribulación va a haber una lucha cósmica, porque es que va a bajar Él con un caballo blanco, como hablemos el otro día, a luchar, a la guerra del Armagedón. Aquí se ha quedado el anticristo, el falso profeta, gobernando aquí en la tierra, y muchas naciones se han vendido a ellos. Pues el Señor va a bajar con un caballo blanco, con las cortes celestiales, a luchar contra el anticristo, a luchar contra el falso profeta y contra todas las naciones que se han vendido al anticristo. Y ahí va a ser la guerra del Armagedón. Aquí Jesús se lo está lanzando, aunque ellos todavía no lo entienden, pero ya lo estaba Él
avanzando. Amén. Y dice en Marcos 13:26, entonces verán al Hijo del Hombre, ahí ya se nombra a Él, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aquí, ¿qué les está diciendo? Recogerá a los escogidos, es el pueblo de Israel que sale de la gran tribulación, que ha conseguido guardarse del anticristo y se han convertido a él, a Cristo. Porque va a haber 144.000 preparados por el Espíritu Santo predicando allí en el tiempo de la gran tribulación. Va a haber 2 testigos que van a hacer poder, con poder y milagros, van también a que mucha gente se convierta allí a Cristo. Y el pueblo de Israel que está en la gran tribulación, muchos de ellos se van a convertir y van a entrar al milenio. El milenio es Jesucristo aquí reinando en la tierra, con la iglesia que ha venido detrás de él, que somos los santos que le acompañamos a gobernar aquí en la tierra por 1000 años. Y luego hay muchas cosas, porque si me meto no salimos. Pero es lo que les estaba revelando Jesucristo aquí a los apóstoles en Marcos. Por eso se le llama profeta, porque Jesús tenía varios ministerios, uno de ellos era profeta, porque estaba revelando profecías que todavía no habían acontecido. Así que, hermanos, dejamos el capítulo 13 y nos vamos al 14. Y después de anunciar todas estas cosas a sus discípulos, los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo cogerle con engaño y matarle a Cristo, porque ya lo tenían hasta aquí. Estábamos hablando que la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal había sido hace unos pocos días, pues ya estaban preparando de cogerle y de matarle. Y en Mateo 14:10, lamentablemente, pone: Judas prepara su traición. Ya que los fariseos y los religiosos con poder querían atrapar a Jesús para quitarle del medio, porque les estaba haciendo mal y los estaba haciendo de menos, Judas prepara su traición. Marcos 14:10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Quiero dejar algo claro. Esto que estaba haciendo aquí Judas, no lo estaba haciendo por el demonio, lo estaba haciendo por su corazón. Porque hasta después de la cena del Señor, después de esto, el Señor le da un bocado de pan, él se marcha y dice: y el demonio entró en él. O sea que todos estos movimientos que hacía de vender al maestro, no lo estaba haciendo por engaño del diablo, lo estaba haciendo por su propio corazón, para que vean la maldad del hombre a dónde puede llegar. Ahora, hermanos, hay varias versiones. ¿Por qué Judas hizo esto? ¿Por qué? Era uno de los 12, porque el libro dice, los 12 significaban que eran los 12 especiales, del grupo de 50 o 60 que más o menos seguían a Cristo a todas las partes en su ministerio. Estos 12 eran especiales. Pues Judas era uno de los especiales. Hay varias versiones por lo que le entregó. Por aquí dice uno que quizá Judas estaba desilusionado por ver el tipo de Mesías que Jesús reveló ser. Él deseaba un Mesías más político y conquistador. Este pensamiento lo tenían todos los apóstoles. Lo que pasa es que no le llegaron a vender, porque se estaban desilusionando. Como he dicho otras veces, esperaban al Cristo conquistador que les iba a liberar del yugo romano, y lo que vieron fue al siervo sufriente que vino a sufrir y a morir. Y ellos no lo entendían. O sea que Judas podía ser que se defraudó. Otro dice que quizás Judas observó el conflicto continuo entre Jesús y los líderes religiosos, porque los líderes religiosos de aquel tiempo estaban en contra de él. Y concluyó, pensó que ellos estaban ganando y que Jesús estaba perdiendo. Por lo tanto, se iba a ir con el bando que estaba ganando, que era con los fariseos y los escribas. Podía ser. Otro llegó a la conclusión de que Jesús simplemente no era el Mesías. Puede ser que nos hemos equivocado. Este no era el Mesías que esperamos. Algunos también dicen o sugieren que Judas hizo esto por un motivo noble,
Ay, Padre, por un motivo noble. ¿Cuántas cosas hay que parecen que son nobles y por detrás son puñaladas? Bueno, por un motivo noble. ¿Por qué? Porque estaba impaciente que Jesús se revelara como el poderoso Mesías y pensó que enfrentarlo a los líderes religiosos, eso forzaría que Jesús diría: no, quitaros que soy el Mesías y os voy a matar. Cualquiera que haya sido de estas razones, la Escritura hay una que la presenta claramente, y era la codicia que había en su corazón. La codicia de ganancias, la codicia del dinero. Se sabía que era ladrón. Él llevaba las ofrendas, porque Jesús se movía de una manera que no tenían dinero ni tenían nada. Iban de pueblo en pueblo reventadicos, comiendo cachos de pan, quitando espigas de los campos. Dice que muchas veces no les daba tiempo ni a comer para predicar tanto, de tanta gente que venía donde ellos. Y tenían un cacho de alforja con algo de dinero que iban consiguiendo de manera como podían, y lo guardaba Judas. Pues Judas, dice la Biblia, que sustraía de la bolsa y robaba. Así que estas palabras resaltan que dijo Judas: ¿qué me queréis dar si yo os lo entregaré? ¿Qué me queréis dar si yo os lo entregaré? No tenía otro motivo de todo lo que he dicho antes, no se sabe, pero sí había uno: la codicia le llevó a vender al maestro. El Señor nos ayude, hermanos. Nosotros no le venderíamos a nada, porque ya no podemos venderle, decir, entregarle, pero que el Señor nos ayude a no dejarle por cualquier cosa. Que Él sea lo primero y luego lo demás. Que la codicia no me lleve a enrollarme y a liarme para que me aparte del camino y de los propósitos de Dios. Porque Dios tiene caminos preciosos y propósitos preciosos, pero a veces nuestro corazón está tan ofuscado con negocios, con esto, con lo otro, con engranajes, que me estoy olvidando del propósito que el Señor tiene para conmigo. Y de una manera o de otra no le estoy negando, pero sí le estoy dando un poco de lado. El Señor nos ayude a estar en línea con Él y que Él sea lo primero, en el nombre de Jesús. Así que hay una traición y un arresto de Jesús. Jesús se va al Getsemaní y se va a orar. Hay un hombre que le llaman Paul Washer, que es un pastor calvinista evangélico, que simplemente estudiando lo del Getsemaní, creo que estuvo 4, 6, 8 años. Solo lo del Getsemaní, yo lo voy a dejar ahí, hermanos, porque si no... Estuvo orando en el Getsemaní y ahí Jesús es arrestado. Ya saben todos que viene una turba de gente con palos, con soldados vienen los soldados del templo, porque el propio templo tenían sus propios soldados, y en la oscuridad del Getsemaní, porque no es como los parques de ahora, que en los parques de ahora tenemos farolas. Allí estaban con la cacholuna, y en esa oscuridad, con las simples antorchas, no identificaban quién era Jesús. Y él dijo: al que yo le daría un beso, a ese es. Y cuando se va donde Cristo, que no lo dice aquí, pero lo tengo que decir, y le besa, ya los otros saben que es Jesús, y ya saben lo que le dijo Jesús. Le dio la oportunidad. Llevas mangándola un carro de tiempo, la estás mangando hace mucho, que yo lo sé, que sé cómo vas, sé que vas muy mal, sé que me estás traicionando. Y le dice: con un beso me entregas, amigo. Le estaba llamando amigo. Que no me importa que me entregues y me rechaces, que yo tengo los brazos abiertos para recogerte. Que no me importa que me falles, que no me importa, que yo te perdono. Y con ese beso de traición lo atraparon y se lo llevaron. Y estando en el Getsemaní, cumpliendo las predicciones de Cristo, que iban a ser perseguidos y que iban a tener problemas, Judas los llevó allí. Y los otros 11 discípulos, ¿saben lo que hicieron cuando atraparon a Cristo? En otro evangelio dice que pelearon un poco, una oreja se la pegó, no sé qué, no sé cuánto, bueno, una miaja, pelearon. Pero los 11 demás también se pusieron a salvo y le dejaron solo.
Aquí se cumple la profecía de Isaías 53:6 que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Le dejaron solico, y se lo llevaron al consejo. Fue llevado ante los dirigentes religiosos y el sumo sacerdote. Trajeron testigos falsos para acusarle de muerte, pero los mismos testigos se contradecían, pues no llegaban a un acuerdo. Y entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Que te testifican estos contra ti? Mas él callaba y no respondía. Cumpliendo la profecía de Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ante las falsas acusaciones que estaban lanzando los falsos testigos, él callaba, él no decía nada, porque él sabía perfectamente que su testimonio y su mensaje venía de Dios, así que no tenía por qué defenderse. Y cuando hablen falso de mí, no tengo por qué defenderme, mis hechos ya lo dicen. No tengo por qué defender nada. Muchas veces quiero defenderme porque están hablando de mí, que hablan de mí. Si es mejor guardar silencio, que el Señor ya pondrá todas las cosas en su orden, en el nombre de Jesús. Así que a Jesús se lo llevaron y fue condenado injustamente ante un juicio falso, porque el juicio que hicieron era ilegal. Lo hicieron de noche, faltaba medio Sanedrín. No se podía hacer ese juicio, pues lo hicieron a carreras, un juicio falso, y lo condenaron a muerte. Pero debido a que los judíos no tenían potestad en Israel de apedrear a nadie ni de condenar a nadie a muerte, lo llevaron ante Pilato, el gobernador romano. Y Pilato no encontró nada de que acusarle. Ofreció a los judíos el cambio que había acostumbrado cuando llegaba el día de la Pascua: liberamos a un condenado. Y Pilato, deseando liberarlo, lo puso delante para que lo escogiera. Y en vez de escogerle, escogieron, como saben todos, a Barrabás, un criminal que estaba ya condenado a muerte. Y esto lo dice Marcos, el libro. Respondiendo Pilato le dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis Rey de los Judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilatos les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! ¿Se acuerdan cuando hablemos la otra semana? Que le arrojaban los mantos, que le cortaban las ramas, entrada triunfal a Jerusalén. Jesús entrando a Jerusalén en la entrada triunfal. Y la gente que le estaba gritando: ¡Hosana, Rey, sálvanos ahora! En 4 o 5 días se habían revuelto, se habían puesto en el patio de Pilatos. Y la misma gente que decía: ¡Hosana, sálvanos ahora!, estaba diciendo: ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Los mismos, señores. ¡Ay, la variabilidad, Padre Santo! ¡Ay, Dios mío! Y cuando se lo llevan presico, algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Los soldados romanos se burlaron de Jesús con una corona de espinas, un manto de púrpura, y se reían de él. Cuando al final se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto, lo volvieron a poner su ropa y lo llevaron a la cruz. Estoy diciéndolo todo muy por encima. Según iba para la cruz, fue ayudado por un hombre llamado Simón de Cirene para que cargara un poco del trayecto de la cruz. Y en en Marcos 15:23 dice: y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. El vino mezclado con mirra era un analgésico que se daba a los reos que estaban para la muerte. Ese analgésico lo que hacía era a la persona ponerle como que no sintiera tanto dolor, para que no sintiera tanto. Y se lo dieron a Jesús. Pero Jesús lo rechazó. Jesús lo rechazó.
¿Saben por qué lo rechazó? Porque él debía de enfrentar la agonía de la cruz con una mente clara, no una mente adormecida, no como que no sentía nada. ¿Cómo podía decir que nuestro sumo sacerdote, que estaba tentado en todo, que había pasado por todo, si llega a pasar el Calvario sin sentirlo? ¿Podría haber pasado el Calvario sin sentir nada? No quiso beber, por eso quiso pasar todo lo que tenía que pasar, siendo consciente. ¿Para qué? Para convertirse en el sumo sacerdote que sabe de nuestros dolores y de nuestros sufrimientos. Él tenía que pasarlo en su propia persona. Él no podía pasarlo adormecido, como que no pasa nada. Él lo tenía que pasar todo por todo, sin ser adormecido. ¿Saben por qué? Él sabía que el sufrimiento debía ser total, porque esto servía para una salvación total. Y no rehuyó de el dolor para ser nuestro sumo sacerdote. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino que pasó por todo y por todo. Él la cruz la pasó sabiendo lo que hacía y con sus 5 sentidos. Y hermanos, aquí viene la muerte de Jesús. Las horas que estuvo crucificado, que estuvo unas cuantas, sobre 6, los soldados y la gente de alrededor se burlaban de él. Aun estando crucificado, se seguían burlando de él. Marcos 15:29 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes y los escribas, escarneciendo, se decían unos a otros: ¿a otros salvó? ¿A sí mismo no se puede salvar? El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados a su lado le injuriaban. Aquí Marcos da un dato. Al principio los 2 ladrones le injuriaban. Uno después se dio cuenta y se volvió a él. ¿Vale? Pero era un estupor lo que habían hecho con él. Y encima, estando en la cruz, le seguían injuriando. Finalmente, cerca de las 3 de la tarde, expiró y murió y entregó su espíritu. Dice Marcos 15:37: mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Y seguramente que ocurrió esto, dice la palabra del Señor, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El velo del templo. En el templo había 2 lugares principales, que era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era donde había los panes de la proposición, un lavacro donde se podían lavar, allí se ministraba con los incensarios. Pero el lugar santísimo era donde se encontraba, que en aquel tiempo no la tenían, el arca del testimonio, el arca del pacto. Pues ahí simbolizaba la misma presencia del Señor. Allí en el lugar santísimo no podía entrar nadie, ni los propios sacerdotes. Solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para celebrar un sacrificio especial para toda la expiación de todo el pueblo. Una vez al año. Allí no podía entrar nadie. Y eso, el lugar santo del lugar santísimo, había un velo tupido, grueso, que dividía los 2 lugares, hermanos. Pues este velo, hermanos, se rasgó desde arriba hasta abajo. Dense cuenta, simbólicamente este velo separaba al Dios santo de la humanidad pecadora. Había una separación, que estaba separado. Dios no se podía unir con la humanidad pecadora, y había esa pequeña separación que simbolizaba el velo, ese velo. Claro, que el velo se rasgara de arriba hacia abajo está mandando un mensaje. Ese velo no lo rasgó ningún hombre, ese velo lo rompió Dios. Ese velo lo rompió Dios desde arriba, porque no había nadie quien rasgara ese velo, sino es el mismo Dios que lo rasgó, hermanos, que tuvo que ser Dios mismo, hermanos, que lo rasgara. Así que todo
todo fue iniciativa de Dios. Dios es el que tomó la iniciativa para reunirse con el hombre. No el hombre es el que toma la iniciativa para acercarse a Dios, sino que Dios mismo desde los cielos dice: ya vale, aquí ha llegado el tiempo, ya es momento de reunirme, que mi pueblo se pueda acercar a mí. Vamos a destrozar este velo que nos impide, y se rasgó ese velo. Jesucristo es el que pagó el precio para que ese velo se pudiera romper. Ahora el hombre tiene entrada libre a la presencia de Dios. Lo que antes era algo que solo se podía hacer una vez al año, ahora Cristo, al morir en la cruz y rasgarse el velo, tenemos entrada a la presencia del Señor. Todo por gracia y por misericordia. Voy a dar un trago de agua porque voy a leer un trozo de la palabra. Miren, esto no lo digo yo, lo dice la Biblia. Miren qué bien explicado está lo que acabo de decir. Si simplemente leyendo la Biblia, si es que casi no hace falta nada. Hebreos 9:11. Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, y no por sangre de muchos machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Jesucristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que podáis servir al Dios vivo. Así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como lo hacía el sumo sacerdote en este lugar santísimo. Se presentó una vez y para siempre, siendo él el mismo sacrificio, para quitar de en medio el pecado. Hermanos, ya está todo dicho. Que es que antes Dios había preparado un tipo de sacrificios para el pueblo de Israel para que pudieran acercarse a él. Pero ¿qué hacían esos sacrificios? Cubrían el pecado, lo tapaban porque eran la figura de lo que había de venir. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, venía una persona que había cometido pecado, llevaba un cordero, lo presentaba delante del sacerdote, lo sacrificaba por él y con esa sangre se rociaba, y con eso estaba cubriendo el pecado de esa persona. No eran los pecados todavía perdonados, eran cubiertos, hermanos. ¿Se acuerdan? Que me está viniendo ahora a la mente. ¿Se acuerdan cuando David peca? Y se va donde el profeta Natán. Viene el profeta Natán donde él y le dice: había uno que tenía 100 corderas y se cogió la de uno y dijo: ese es digno de muerte, porque David había pecado de forma infructuosa, había cometido adulterio, y encima de cometer adulterio había hecho que mataran a una persona. O sea que él se había convertido en otro asesino, porque fue por su mandato que lo hicieron. Y eso, cuando se dio cuenta del pecado que había hecho, dijo a Natán, al profeta: ¡ay de mí que soy muerto! Porque ¿saben el castigo que tenía que merecer de parte de Dios? Ser apedreado. David ya no podía hacer nada. ¿Y saben lo que le dice el profeta Natán? Que solo viene una vez en la Biblia: no te preocupes, rey, tu pecado ha sido remitido. ¿Saben lo que significa remitir? Sí lo saben. Cuando uno manda una carta y pone remitente, es coger algo y remitirlo, enviarlo. ¿Qué le estaba diciendo el profeta Natán? No te preocupes, David, tú mereces la muerte y ser apedreado, pero tu pecado ha sido remitido. ¿Saben a dónde había sido remitido? A la cruz del Calvario. Porque el sacrificio de Jesucristo no es que solo perdonara los pecados de aquel tiempo y los pecados de los siguientes siglos, sino que perdonó todos los pecados que habían sido antes de él. Allí fueron llevados todos los pecados a la cruz del Calvario. Allí fueron llevados todos. Y allí todos fueron perdonados por medio del sacrificio santo y perfecto de Jesucristo. Con su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Sacrificándose, había adquirido
había obtenido eterna redención, entró donde nosotros no podíamos entrar, que era la presencia de Dios. No teníamos acceso. Y allí con su propia sangre cogió y nos proveyó eterna redención. Con esto voy a ir finalizando, hermanos. Redención significa al proceso de pagar el precio de rescate por liberar un esclavo. Eso significa redimir. Precio de redención. El Señor estaba pagando el precio de lo que valía un esclavo. Era el símil que estaba haciendo, ¿vale? Precio por rescate. Cristo pagó nuestra libertad de la esclavitud del pecado para siempre mediante su propia muerte. Esto es lo que significa redención. Significa que Él pagó el precio de nuestra esclavitud que teníamos al pecado, porque nadie nos podía librar del pecado. Que el pecado ata al hombre y nadie le puede librar. Simplemente el que se acerca a Cristo dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La libertad del pecado solo puede ser mediante la sangre de Cristo. Cuando pagó nuestra libertad, estaba redimiéndonos. Y miren, la redención, muy por encima, incluye también otras cosas muy importantes. Porque la idea de la redención es de reparar algo que estaba estropeado. Amén. Con la redención se hace una reconciliación que produce armonía entre los que estaban separados y enemistados. O sea que redimiendo no solamente es que pagó el precio y ahí te quedas, venga, ya eres libre, estás libre del pecado, me voy. No. Simplemente no era eso. Es que pagó el precio y nos reconcilió con el que estábamos enemistados. A los malos que éramos nosotros, que habíamos dado la espalda a Dios, la humanidad, Jesucristo dijo: yo vengo a reconciliaros, yo vengo a poneros a bien con el Dios Todopoderoso. No solamente pago el precio de vuestra libertad, sino que quiero reparar la relación rota en el nombre de Jesús. Así que no se trata de quitar la deuda, sino de acercarnos, amén, acercarnos al Dios ofendido. Así Cristo se considera como el puente que une a la humanidad con Dios. Dios reconciliándonos de este mal grande que teníamos, nos reconcilia con el Dios Padre. Así que Jesús es mediador de un nuevo pacto que nos acerca a la presencia de Dios. Así que cada vez que usted se ponga a buscar a Dios en el lugar santísimo, sepa que eso fue conseguido todo por medio de la cruz del Calvario. Todo por méritos de Él. Cuando a nosotros solo nos esperaba el abandono, cuando a nosotros nos esperaba el rechazo, cuando a nosotros nos esperaba el castigo, Él recibió el abandono, Él recibió el castigo y Él recibió la paga del pecado, para que usted y yo nos podamos presentar delante del Señor como justos. Pero yo soy justo. No, porque si el Señor me mira a mí, José, me ve mis imperfecciones, no me puede ver justo, porque no soy justo delante de Él. Pero es que cuando yo me presento delante del Señor y voy allí, me quiero acercar a Él y me pongo a orar, no es que me vea a mí el Señor, si es que Jesús se pone delante mío. Y cuando el Dios Padre me mira, no me ve a mí, ve a Jesús. Y cuando ve a Jesús y le dice: mira mis marcas, mira mi sangre, este es mi hijo, ahora me ve a mí como justo. Que no es por mi justicia, que es por la justicia ganada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Así que, hermanos, lo voy a dejar aquí ya, hermanos. Aleluya. Creo que Dios se merece la gloria y la honra. Creo que el Señor Jesús ha hecho algo tan grande, hermanos, que no lo hay en el mundo. Yo quisiera, por favor, que cantáramos una alabanza, aleluya, de adoración, y le demos la gloria un poquito al Señor, hermanos. Yo creo que se lo merece. Adórale unos momentos. Bendito seas, Padre. Gloria y honra a tu nombre. Te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias por el sacrificio.